todas. Muchas gracias a Seúl y a la República de Corea del Sur por acoger este congreso tan importante y tan interesante para Euskadi, para el País Vasco. En el País Vasco tenemos un idioma propio, que es el euskera, y que en ese país en el que vivimos tenemos una identidad que conecta profundamente con el cooperativismo y tenemos una palabra que lo identifica muy bien, que en la lengua vasca es auzolana, que significa trabajo compartido, esfuerzo compartido. Y en lo que se traduce es en que tenemos una estructura igualitaria, participativa y democrática. Y ese concepto es el que mueve a todas las cooperativas. Y en Euskadi lo tenemos tan interiorizados esos valores que es el claim con el que se define el propio gobierno vasco con todas sus acciones políticas. Un esfuerzo compartido por el bien común. Así que si tenemos que hablar de profundizar en la identidad cooperativa, una primera reflexión tiene que ver con el modelo económico y social que queremos construir. Y el que queremos construir en Euskadi pasa por los valores de la solidaridad, la democracia, la resiliencia, la participación, la igualdad, abiertos al mundo, pero arraigados en el progreso de nuestra tierra. Las primeras referencias cooperativas vascas tienen su origen en un momento muy parecido al actual, donde surgían muchas transformaciones económicas y sociales a finales del siglo XIX, y la primera cooperativa, tal y como las conocemos actualmente, surgió en el año 1920, que se crea una empresa industrial a partir de la unión de los trabajadores. 3 décadas después, en los años 50 del pasado siglo, nace sobre los mismos valores la experiencia de la Corporación Mondragón, un amplio grupo que ha ido creciendo y en el que se incluyen sociedades cooperativas industriales, sociosanitarias, agrícolas, financieras, de distribución comercial o de economía circular. Hoy en Euskadi contamos con 3.195 cooperativas y de ellas 2.359 son cooperativas de trabajo asociado, donde los socios y socias participan en la propiedad, en los resultados y en la gestión. En Euskadi cooperativizamos el trabajo, un tejido productivo extenso que ha contado siempre, y esto es muy importante, por encima de cualquier cuestión política, con un amplio consenso. Sobre ese consenso social, en los años 80, el Consejo Superior de Cooperativas se constituyó con la participación de todas las cooperativas, pero también de las instituciones vascas. Y hemos ido construyendo las diferentes normas que permiten a las cooperativas ejercer. Una ley que hemos actualizado hace escasamente 2 años y que hemos podido actualizar también gracias a ese amplio consenso político que gozamos en el País Vasco después de la pandemia, para adaptarla a los cambios que nos ha exigido la pandemia y que han venido para quedarse. Además, las instituciones vascas apoyan con claridad el cooperativismo desde el Gobierno, con todas las herramientas que tienen a su alcance, que una muy importante es la fiscalidad, que es una fiscalidad más favorable para las empresas cooperativas, y también con un fuerte apoyo público a través de ayudas. Y ese es el mejor escaparate de Euskadi en el mundo que hoy quiero presentarles. Un modelo de progreso y de cohesión con el mayor consenso político con el que se pueda contar. Un modelo basado en la tradición, con un presente expansivo y un futuro más que prometedor, porque sus valores, esta identidad de la que vamos a hablar después en el panel, es lo que ofrece una alternativa al modelo económico y social que tenemos hoy en día. Hablo de solidaridad y participación de las personas trabajadoras en las empresas, de democracia y de arraigo. Y esa resiliencia, esa capacidad de adaptarse y de reinventarse en tiempos de crisis, son los valores con los que yo creo que tenemos que afrontar los inmensos retos que tenemos por delante. Hoy, por ejemplo, el 22,1% de las empresas cooperativas son empresas innovadoras, frente al 17,8% de las empresas ordinarias que realizan innovación. Son datos del País Vasco, por supuesto. La economía se está reinventando en todo el mundo, que está sumido en una profunda revolución cuya velocidad es mucho mayor que la que se atiende desde el sistema productivo tradicional, con nuevas incertidumbres y que necesita sobre todo capacidad de adaptación inmediata para que nadie se nos quede atrás, pero que podamos resistir y competir en este mundo global. Por eso el cooperativismo hoy ya no solo es esa comunidad de valores, sino que es una alternativa económica real y efectiva.
Hay una serie de valores sobre los que vamos a tratar después en el panel, que solo los voy a citar, pero que son los que identifican el movimiento cooperativo y las empresas cooperativas, que es las características muy especiales de su organización, la capacidad de innovar y de reinventarse que han demostrado, el emprendimiento colectivo, contribuyen también a la cohesión social del territorio en el que desempeñan sus labores, el arraigo, porque generan comunidad a su alrededor y sobre todo también el sentido intergeneracional. Todo ello hace que desde el sector público el modelo cooperativo constituya un aliado natural para el desarrollo de políticas que, favoreciendo el aporte de valor económico a la comunidad, a su vez cohesionan la sociedad vasca, pero también la sociedad mundial. Antes de esta crisis, Naciones Unidas nos había puesto deberes a todos los gobiernos, que son los objetivos de desarrollo sostenible que nos apelan a trabajar en la igualdad, en la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad y el trabajo decente, y nos apelaba a hacerlo en un marco de inmensa transformación del mundo en el que vivimos, una transformación que la pandemia no ha hecho más que acelerar. Es en estos momentos cuando los gobiernos debemos definir el futuro que queremos, y desde el País Vasco y desde España no queremos volver a donde estábamos, sino que queremos estar mejor, salir mejores. Es ahí donde las cooperativas nos aportan los valores que necesitamos, porque es un modelo predistributivo que actúa antes y no solo de forma compensatoria para limar las desigualdades. Aprovechar todas las capacidades, encontrar todas las oportunidades y resistir de forma conjunta todas las adversidades. Así que ahora, cuando hablamos de innovación, formación, digitalización, también estamos hablando de economía social. Por ahí debe de pasar el futuro. Un futuro que queremos escribir con los principales valores de estas cooperativas, que son la solidaridad, el emprendimiento colectivo, la implicación de las personas trabajadoras en la orientación y gestión de las empresas. Hemos descubierto que a veces lo pequeño es la mejor salida a la crisis. Hemos descubierto que las empresas con arraigo y con implicación de todas las personas que trabajan en sus proyectos saben organizar mejor su resistencia y su mirada al futuro. Y hemos descubierto que las grandes verdades y las grandes certezas ya no tienen lugar en nuestro mundo. Por lo tanto, la fortaleza vasca se basa mucho en la fortaleza de nuestro cooperativismo y de todas las fórmulas que se abren a la participación de las empresas en la gestión, de las personas trabajadoras en la gestión de sus empresas. Esta cultura, la intercooperación con las sociedades, el arraigo con el territorio, pero con una mirada amplia hacia todo el mundo, es lo que ha demostrado nuestra capacidad de resistencia en las últimas crisis. Así que esta es la forma de trabajar que tenemos en Euskadi, entre las cooperativas, entre las instituciones y que en nuestra lengua se llama auzolana, que es el trabajo en común compartido por el bien común. Aquí termino yo mi discurso ante ustedes, eskerrik asko, y voy a dar paso a Íñigo Albisuri, representante de la corporación Mondragón, quien les hablará desde la experiencia cooperativa directa. Eskerrik asko.